Bienvenidos amigos a un nuevo video de Will Noise. Hoy chicos traemos información de este videojuego que está siendo desarrollado por Rongo Studio en su versión de móviles chicos. Se ha dado mucha información en los últimos días, las últimas semanas sobre este videojuego. Y hoy vamos a estar hablando pues de algunos requisitos mínimos que ya están pidiendo los desarrolladores. Ya vas a conocer qué es lo que necesitas para poder correr este juegazo chicos. Y también pues claro vas a ver algunas de las cosas que nos han mostrado como personalización, algunos vehículos, las físicas, los movimiento y todas esas cosas que ya están siendo trabajadas chicos. Debo decir que Rongo Studio está trabajando enérgicamente también su canal de YouTube. Seguramente están financiando gran parte del proyecto mediante este canal chicos. Por lo tanto no se extrañen si se la pasan viendo videos del juego, así que pues eso lo anuncio de inmediato. Y también pues claro recordar que este videojuego estará llegando a computadora, aunque hemos visto bien poco de computadora en el canal de YouTube de Rongo Studio. No sé por qué, seguramente está viendo más mercado en móviles que en computadora y por eso le está echando más ganas a la versión de móviles en vez de a la versión de computadoras. Así que vamos a ver chicos qué es los requisitos mínimos primero que nada que nos está pidiendo el videojuego y luego pues vamos a ver entonces el resto de la información. Y bueno chicos, pues aquí lo tienen. En el día de ayer la gente de Rongo Studio, desarrolladores de Will Noise, nos dieron a conocer los primeros requisitos mínimos que vamos a necesitar para correr la versión de móviles de Will Noise chicos. Aquí como pueden ver vamos a necesitar una versión de Android 6 o superior. La versión del juego va a ser 1.0, ¿vale? La edad, mira que especifican la edad para este videojuego y eso es algo muy importante yo diría, es de 10 años o más. Y ahora tú dirás, Eder, ¿cómo que piden edad mínima? Bueno chicos, desde ya les digo, este no es un videojuego de camiones, este es un RPG simulador en el cual vas a tener que hacer muchas tareas para poder avanzar en el juego. Por lo tanto, niños menores de 10 años pueden hacérsele muy difícil avanzar en el videojuego, ya que tienen que entender muchísimas tareas, como por ejemplo las tareas que tienes en el Truck Simulator Pro 3. Ya sabes que allá no es solamente conducir un videojuego, sino que tienes que hacer muchas cosas para poder avanzar en el juego. Entonces pues niños menores de 10 años seguramente se les haga muy difícil. Ya mayores de 10 seguramente entiendan un poquito más. Desde ya vuelvo y lo recalco, este no es un videojuego de camiones en el cual tú vas a simplemente conducir un camión de punto A a punto B y hacerte rico, comprar otro camión. No, este es un videojuego de mucha estrategia chicos, y eso lo aclaro de inmediato. Bueno, acá también nos dice que vamos a tener compras integradas en el videojuego, también vamos a tener guardado en la nube, vamos a poder jugar offline y online el juego, ya sabemos que va a ser multijugador, también que vamos a tener anuncios en el juego. También por aquí nos dice que vamos a tener una clasificación de jugadores, o sea que este juego como va a ser multijugador, pues va a contar con, por decirlo así, los top, ¿vale? De los mejores jugadores, por decirlo así. Y acá chicos viene algo muy importante y es el peso del videojuego. Nos está diciendo ya que va a pesar 900 megabytes. Atentos chicos porque se trata de un juego gordito, ¿eh? El último juego gordito que yo conocí pues ha sido el Truck Pro 3, que ese pesa más de 1 giga. Y este ya nos está diciendo 900 megabytes, chicos. Prácticamente el giga. Y no me extrañaría, y ojo con esto, chicos, no se extrañen tampoco si más adelante pues el peso del videojuego aumentan. Porque por supuesto este tipo de juegos son gordos, ¿eh? Entonces pues quizás aquí dice 900 megabytes, pero en el lanzamiento o más adelante después del lanzamiento el juego ya vaya pesando por lo menos 1 giga, 2 gigas, algo así chicos. De todas formas, tengan guardado espacio en su almacenamiento chicos. Bueno, por acá nos dice un poquito del desarrollador, que es Rongo Studio, que se va a lanzar, atentos chicos, febrero 2025. Este es para la beta, ¿vale? Este es para la beta, pero ya la vamos a estar viendo en febrero 2025. Y aquí algo muy importante amigos, la RAM. En dispositivos Android chicos vamos a tener que usar 3 GB de RAM en adelante. Chicos, atento con esto. Este es el requisito mínimo. 3 GB en adelante. Quiero ser claro en esto, chicos. No es un videojuego para gama baja. Ya desde aquí te estás dando cuenta porque pide un mínimo de 3 GB de RAM. Pero atentos porque más adelante 3 GB de RAM no es lo único que necesitas, ¿eh? Vale, no te emociones porque tienes 3 GB de RAM. No, ahorita te explico otra cosa. En iOS pues vas a necesitar 64 GB de almacenamiento o más, ¿vale? Bueno, ya sabemos que en iOS los videojuegos suelen estar un poco más optimizados ya que pues no hay tantos modelos. Y chicos, muy importante, procesador de 4 cores o más, chicos. A ver, ¿qué es eso, Eder? ¿Qué son 4 cores? Bueno, chicos, resumidas cuentas, entre más cores tenga tu procesador es mucho mejor, ¿vale? Pero esto no siempre ocurre así, pero a resumidas cuentas podríamos decir que más cores es mejor,
¿vale? Los expertos en la materia ya me dirán, Eder, no siempre son mejores. Sí, lo sé, pero a resumidas cuentas, entre más cores tenga tu dispositivo, mejor va a ser. Por ejemplo, mi procesador tiene 8 cores, así que es muy buen procesador, ¿vale? Y un procesador de 4 cores está perfecto. Si tú tienes un celular con 3 GB de RAM, pero el procesador es de 2 o 3 cores, carnal, olvídate, ¿vale? Por eso es que siempre yo les digo en este canal que las gigas de RAM no determinan si un juego te va o no a correr. Lo que lo va a determinar es el procesador, y eso es muy importante, y me alegro que por primera vez, bueno, no por primera vez, pero Rongor Studio es de los pocos desarrolladores que hace énfasis en que necesita un procesador bueno y la RAM no es tan importante. Yo aquí, en resumidas cuentas, les digo algo. La RAM prácticamente determina la cantidad de aplicaciones que puede mover tu dispositivo al mismo tiempo o mantener abierta una aplicación sin que se esté ralentizando el dispositivo. Y el procesador, pues básicamente es como el corazón y el cerebro de un humano. Ese tiene la potencia y la energía para mover todo lo que tú le metas, si es que puede, claro. Y bien chicos, pues ahí lo tienen, un poco de los requisitos mínimos que está pidiendo Will Noise para ser corrido en nuestros dispositivos móviles. Lamento que no tengamos pues unos requisitos mínimos para la versión de PC, porque me hubiese encantado dárselas a conocer a todas esas personas que tienen computadoras. Pero bueno, espérense algo similar, una computadora gama media alta para arriba. Y de igual forma en celulares, ya saben, de un celular gama media en adelante. Quiero decirles también chicos que esto no siempre va a funcionar 100, no significa que porque cumples con los requisitos mínimos el videojuego te va a ir al 100. Yo creo que ya a lo largo de la historia todos o yo por ejemplo estoy más que claro de que cuando un juego anuncia requisitos mínimos no significa que el juego te va a ir de las mil maravillas y corriendo a gráficos máximos. No. Significa muy probablemente que el juego sí te va a abrir y que lo puedas correr, pero seguramente con las gráficas al mínimo. Por supuesto que sí, al mínimo, y no lo podías esforzar ni nada de eso. Eso es lo que yo entiendo por requisitos mínimos de un videojuego, chicos. Que te va a abrir, pero que no te va a ir de las mil maravillas, ¿eh? Ahora, bueno, vamos a ver un poco sobre el desarrollo que ha tenido el juego, porque sí han agregado bastantes cositas. Primero que nada, hace unos días atrás los desarrolladores nos presentaron pues algunos de los objetos de personalización que vamos a tener, como puedes ver una computadora, una botella. Estos son objetos que se van a estar añadiendo pues en nuestro camión como accesorio simplemente. Aquí puedes ver pues un envase de comida, cositas así que vamos a poder personalizar en nuestro camión. También de la parte de afuera se pueden hacer cositas chicos, pero esto fue algo pequeño que nos mostraron sobre la personalización. Luego chicos pues nos presentan este modelo de vehículo que vemos por aquí en un recorrido de una granja. Esto supuestamente es la versión de móviles, ya sabemos que están trabajando con el Unreal Engine 5, por lo tanto claro los gráficos se ven bastante bonitos porque no es Unity y la mayoría de juegos de camiones en móviles están siendo desarrollados con Unity y este no. Acá nos presentaron también pues un modelo de Audi chicos, creo que este es el R8, no estoy, sí es el R8. Ya sabes que en el juego vas a contar con marcas originales de todos los vehículos. También tenemos acá la versión de móviles. Todo lo que estarás viendo en este video es de la versión de móviles. Y aquí como puedes ver un poquito de su conducción, un poquito de los gráficos, la iluminación, en el ambiente. Todo lo bueno que se ve. También vemos pues las físicas que tienen los vehículos. Ya sabes que este no es un videojuego de camiones, sino que también vas a poder pues jugar muchísimos otros vehículos que se puedan conducir chicos. Aquí nos presentaron también pues un pequeño testeo de la Kenworth W900 que vamos a estar teniendo también en este videojuego por supuesto. Y como puedes ver se ve espectacularmente genial chicos, se ve increíble esta Kenworth chicos. Está tuneada por supuesto que sí, se ve que en el videojuego vamos a tener unos niveles de tuneo bastante buenos. Por acá de igual forma vemos a la Kenworth, pero esta vez en un puerto con un clima de lluvia que está espectacularmente genial, chicos. Me encanta muchísimo pues la calidad de gráficos que están trabajando en este videojuego. Acuérdate, es Unreal Engine 5, no es Unity, son gráficos más avanzados y se ven espectaculares, amigos. Esperemos que esté pues bien optimizado para los celulares y que no dé tanto trabajo, ¿vale? Pero obviamente cuando salga el juego sé que va a ser todo un desmadre posible esta cosa. Calentamiento, errores, lag, un montón de cosas. Pero obviamente todos los juegos del mundo salen así. Más adelante van mejorando. Por acá un pequeño gameplay con uno de los vehículos que vamos a tener también. Un Mercedes por aquí. Atravesando pues, la ciudad, ¿no? Se ve bastante bonito. Se dice también que es la versión de móviles, así que vamos a esperar. Todo esto se está viendo muy increíble. Y a mí ya me pone un poquito a sufrir ahí porque se me va a chicharronar el dispositivo.
Luego por aquí nos presentaron pues la compatibilidad que ya tienen agregada con los trailers. Como puedes ver, ya el juego va bien avanzado, chicos. Ya agregaron pues el acople de los trailers, la calidad de los trailers también, chicos. Mira eso, marcas Chrome del farming, por supuesto. Y aquí, como puedes ver, hay un poquito de la conducción que vamos a tener con los trailers en este videojuego, chicos. Qué genial se ve esto. Este es el hangar donde vimos un helicóptero la vez pasada. Y también vamos a ver un avión, chicos. Aquí está un avión, amigos. Ustedes se preguntarán, ¿Eder, vamos a poder conducir avión? No. Yo creo que estas cosas así de helicópteros y aviones van a ser como pantallas de carga, diría yo, ¿eh? Como que pequeñas animaciones que van a salir dentro del juego para que nosotros pues tengamos una experiencia ahí de, qué sé yo, transporte o algo así. Por acá también estamos viendo una pequeña interacción con el tráfico. Este es un autobús, ¿vale? Este es un autobús que está por aquí llegando a recoger pasajeros simplemente. Esto es tráfico, chicos. Inteligencia artificial del tráfico que vamos a tener en este videojuego. No es que vamos a conducir este bus, es lo que entendí. Al parecer pues es que el autobús te deja en un determinado sitio y luego tú tienes que agarrar tu camioncito y darle caña, así como viste aquí, que nos bajamos del autobús y nos subimos pues a este vehículo, este camión, que me dejan en los comentarios qué modelo es, porque la verdad no lo sé. Luego por acá nos presentan una nueva integración que tenemos en el juego. Acá tenemos un modelo de un Mac. Este es el Anthem o Anthem, como se diga, chicos. Y la verdad pues está increíblemente bonito, chicos. Por aquí nos presentaron también un pequeño gameplay del personaje, ¿vale? Porque acuérdate que aquí ya vamos a tener un personaje y pues aquí simplemente una RAM. Como estamos viendo, esta RAM está como diseñada para asistencia vial, diría yo. La verdad es que se ve bastante bonito, chicos. Vamos saliendo de nuestro vecindario porque acuérdate que aquí vamos a tener una casa en la cual vamos a vivir y poder subir de nivel nuestro personaje y todo lo demás. Y por aquí pues puedes ver este vehículo, chicos, que seguramente nos daría tareas como de asistencia vial, cosas así, de grúa, daños. Y la verdad es que está muy bonito. El movimiento del personaje se ve un poquito tosco, así como que durísimo, pero seguramente más adelante lo van a ir optimizando, por supuesto. Aquí está nuestro garaje, chicos, en nuestra casa. Qué belleza, qué guapo videojuego, chicos, me gusta muchísimo. Un poquito allí de las animaciones. Luego por acá nos presentan un poco de la interacción que vamos a tener con algunos materiales de entrega, ¿vale? Ahorita vas a ver pues un sitio de entrega donde vas a tener que aparcar, que la verdad me gustó porque se ve bastante desafiante el sitio donde vamos a entregar esta mercancía, chicos. Este es un poco también del mapa que vamos a tener en el juego. Ahí, como pueden ver a lo lejos, se nota pues la calcomanía. Esto sí es versión de móviles, claro que sí. Y bueno, por aquí el sitio de trabajo donde vamos a entregar esta mercancía. Y mira dónde vamos a tener que subir nosotros. Por aquí, sitios difíciles de entregar carga, ¿eh? No es como el típico juego que simplemente llegas ahí, depositas y ya está. No, no, acá tienes como en el Truck Pro 3, entregar en lugares desafiantes, chicos, ¿vale? Y eso está, pero 10 de 10. Por acá tenemos otra pantalla de carga, chicos. Esta vez vamos a bajar de un avión. Por supuesto que sí, nos trae el avión por allí. Esto seguramente es como una cinemática de entrada. Ahí lo puedes ver, chicos. Qué belleza están trabajando las cinemáticas, ¿eh? Y aquí ya bajamos y nos encontramos entonces en nuestro hogar, donde vimos antes el camión ese de el RAM. Y acá está el Mac, chicos, que lo agregaron recientemente también. Como puedes ver, se ve increíble. Me gusta que vamos a tener más vehículos aparcados ahí en nuestro vecindario. El típico vecino lleno de camiones, mecánica y todo lo demás. Por acá otro pequeño recorrido, chicos, con otro vehículo. Esta vez tenemos aquí a una Suburban. Esta es una Suburban, chicos. No estoy muy claro, creo que sí. No, no, esta no es una Suburban. No lo sé, me lo dejas en los comentarios. Y por acá tenemos a una Van, chicos, de Mercedes. Está pues por aquí recorriendo las calles del mapa enorme que vamos a tener en este juego, chicos. Un poco de la nieve, amigos. Ahí en este juego también vamos a tener diferentes climas, como ya lo había mencionado en anteriores videos. Y acá estamos viendo un poco de la nieve en el juego, chicos. Me gusta muchísimo cómo se ve. Quizás es un poco muy blanco, pero obviamente pues estamos en móviles. Por acá otro vehículo, amigos. Esta vez tenemos un Mercedes también. Y bueno, esto es simplemente testeo de conducción para que veas la física y todo eso del vehículo, cómo se está comportando en el terreno, ¿vale? Si notas que los giros del vehículo son muy bruscos, como que la llanta no tiene física ni nada, mira, ahí ve, ahorita no va a girar.
Pero si notas eso, chicos, es porque acuérdate que están probándolo en una computadora, no es en un teléfono. Y en la computadora, pues se basan por flechas, ¿vale? Entonces seguramente por eso es que la llanta pues pega ese giro brusco. Que ahorita, mira, ¿ves? Como que el camión pega un giro brusco. Es por eso, porque están testeando en una computadora y allá no hay giroscopio, chicos. Por aquí otra de las interacciones en este juego, camiones volqueta, chicos, qué belleza. Estamos en el patio industrial que vimos antes con la W900 y acá pues estamos ahora con un camión volqueta que puedes verle sus físicas de movimiento y todo lo demás, lo belleza y lo guapo que se ve esto por acá, chicos. Qué belleza, muy muy bonito. Y ya por último, pues nos presentan un nuevo vehículo que ya tienen agregado al videojuego. Estamos hablando del DAF XF. Aquí lo pueden ver. Una belleza, una auténtica maravilla este videojuego lleno de vehículos icónicos que tenemos en los juegos de camiones más populares del mundo. Y acá en móviles, chicos. Claro que sí. Miren eso. Qué belleza, ¿eh? Ahora ya por último nos presentan un último vehículo que vamos a tener aquí. Bueno, no un último, sino de los últimos que hemos visto nosotros acá. Estamos hablando de un tractor topador que vamos a seguramente tener que hacer muchas tareas con este vehículo para poder avanzar en el juego. Y bien amigos, ahí lo tienen. Esto es todo lo que les puedo informar de momento de lo que ha acontecido con Will Noise. Rongor Studios está trabajándolo pero perfectamente. Gigante, chicos, qué belleza, me gusta muchísimo todo lo que he visto y espero que ustedes también. Ya saben, si es así, marquen un buen like, comenten qué les pareció este video y también compártanlo con toda la comunidad amante de los juegos de conducción en móviles, chicos. Si te gustó el video, ya sabes, el like no lo olvides. Y nosotros nos vemos en la próxima. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos. ¡Chao!